Vale. Muchas gracias, que vamos contra reloj porque a las 1:10 tienen que irse en taxi corriendo al aeropuerto porque esta tarde, lógicamente, los dos tienen que estar en su periódico. Tenemos aquí a Vicente Ruiz, que es su director adjunto, del diario El Mundo, la había rebajado. Y también tenemos a Borja Echevarría, también director adjunto del diario El País. Representan a los dos principales medios escritos del país. Es un lujo tenerlos aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Fundación Manuel Alcántara, a la que quiero también agradecer pues, que haya pensado en mí para este encuentro, que espero que resulte muy interesante para todos. Algunos datos para presentaros a las dos personas que me acompañan. Vicente Ruiz es director adjunto de El Mundo, además de responsable de estrategia e innovación de este diario. Ha desarrollado toda su carrera en este periódico, en El Mundo, donde entró como becario en el año 2000. Ha sido jefe de las secciones de televisión, Madrid y Cierre y otras responsabilidades también en el diario. Desde hace 10 años está al frente del área digital y desde ahí ha liderado la transformación digital de esta cabecera y el lanzamiento de su producto Premium. Premium es el primer modelo de pago lanzado en España en el año 2019. De Vicente Ruiz dependen también los departamentos de vídeo, audio y redes sociales. De él, aunque no aparece en su currículum, pero algunos de sus amigos me dicen que es del Madrid, de Madrid y del Madrid, aunque como digo eso no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí hoy, pero bueno. Borja Echevarría es director adjunto del País desde 2018. Actualmente es responsable del periódico del fin de semana, de las revistas El País Semanal, Es Moda, Icon y también de los verticales digitales. Antes de esta segunda etapa en El País, porque tuvo una primera etapa en este diario, ha sido vicepresidente y director editorial de Univisión Noticias Digital, con sede en Miami, etapa en la que ganó muchísimos premios esta editorial, perdón. Comenzó su carrera en El Mundo, ahí coinciden los dos, en el año 1995 como redactor y más tarde como redactor jefe de deportes y también redactor jefe de Internacional, para en 2002 dar el salto al mundo digital y convertirse en subdirector del Mundo.es. Bajo su dirección en El País, cuando este diario emprende una estrategia en la que integra las redacciones digital y papel con una profunda transformación cultural y tecnológica al mismo tiempo. Tengo que añadir que, aunque en su currículum no lo pone, pero él hizo sus primeras prácticas en Sur, con lo cual, tiene también una gran vinculación con Málaga y fue también donde yo tuve el placer de conocerle hace ya 30. ¿30? Madre mía, 30 años. Eso no estaba en el guión, pero bueno, ahí está también. Bien, los dos tenéis una enorme experiencia en el periodismo digital, que en estos días ha perdido, y con ello quiero hacer un pequeño homenaje, si os parece, a un pionero, al periodista Mario Tascón. Vosotros seguro que lo conocíais. Fue un adelantado a su tiempo y quizás también un incomprendido, ¿no? En aquellos años. Sí, tanto Vicente como yo no sé, Vicente justo empezarías en El Mundo cuando se produjo, cuando Mario se fue con un equipo muy grande al País, precisamente, ¿no? Yo que estaba a mitad de los 90 en El Mundo, recuerdo a Mario, y el otro día lo comentaba, empezar a hablar de Internet, cuando Internet, pues nadie sabía el impacto que iba a tener en nuestras vidas y fundamentalmente en la industria periodística. Y Mario empezó a predicar a mitad de los 90 como aquí viene algo que nos va a cambiar a todos la profesión. Y como tanta gente que ha estado impulsando cambios en los últimos 20 años, pues han tenido que ser muy resistentes, han trabajado con mucho estrés, se ha sufrido mucho en las redacciones hasta llegar donde estamos hoy, donde...
No pasa Sí, nada, sí, podemos sí, dejar sí. ahí los periódicos. Lo podemos dejar. Y bueno, pues es la historia de Mario y es la historia de muchos de nosotros que llevamos años empujando transformaciones culturales en los periódicos. Y es una pena. De hecho, Mario es eso. Sobre todo fue un pionero y un visionario. Yo entré en el periódico justo cuando él se va al país, cuando hace aquella OPA al país sobre todo el equipo digital del mundo que había lanzado el mundo. Se llevan a todo el equipo y rápidamente tienen que reconstruir, que yo creo que cuando tú entras en el mundo.es en ese momento, y yo era becario y tuve la suerte seguramente que con esa salida de conseguir quedarme en el periódico en aquel momento. Hace poco, que fue el 20 aniversario del lanzamiento de la web, hablamos sobre ese tema. Él recordaba cómo le metieron en aquel cuarto de teletipos a montarlo con 3 becarios sin darle mucha importancia. Él lo tenía claro, pero la empresa no tanto, que es esa lucha que tú recuerdas y que seguimos teniendo habitualmente con nuestros grupos editores y que no ven, que siguen siendo duros a cualquier cambio y evolución. Sí. Bueno, esta mesa tiene por título Nacional. Estamos haciendo el periódico Alcántara. Hemos hablado de las portadas. Vamos a hablar ahora de la sección nacional. Si os parece, empezamos por aquí y luego vamos a hablar de periodismo digital, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. La sección de nacional tiene como principal protagonista, sin duda, la información política. La semana pasada, con la investidura de Feijóo, esta también ahora con el encargo que ya el rey le ha hecho a Pedro Sánchez, doy por hecho que son días muy intensos de trabajo, de muchísimo trabajo. ¿Cómo se trabaja en estos días de tanta intensidad? ¿Cómo funcionan esas secciones? ¿Cómo seleccionáis los temas que finalmente van a ir a portada, sin duda, cuando son temas tan importantes? ¿Cómo se organiza el trabajo? A ver, en nuestro caso es que el mundo la sección de nacionales es nuestro corazón. Yo creo que el país, la vanguardia, el foco es mucho más abierto, pero en un periódico, por ejemplo, como el nuestro, la sección de nacional es de largo la sección más leída, la que tiene con mucha diferencia más periodistas, en la que está mejor dotada años luz de la siguiente, y la que llena la mayoría de nuestras portadas impresas y el primer scroll y la apertura en la web, digamos. También es la que está sometida un poco más a más presiones seguramente, y especialmente en un sitio como España, donde hay tanta publicidad institucional. Entonces, digo, una semana como la semana pasada, como lo que estamos viendo estos días de tanta intensidad política, no es que la sección se vuelque la sección de nacional, sino que casi todo el periódico gira bastante alrededor de esa actualidad. Y gira también porque además es cuando notamos un pico mayor en nuestro tráfico. Nosotros la semana pasada el tráfico de nuestra portada digital estuvo un 70% por encima de lo normal, de la media de la semana anterior, por ejemplo. Con lo cual, casi todo el foco está centrado en eso y las tareas desde primera hora cuando empezaba la investidura, con equipos haciendo directos hasta el final del día, cuando se hace la portada de papel, también encabezado lógicamente por este tipo de temas, todo gira alrededor de la política. Tiene un peso muy grande en nuestro caso. Sí, a ver, en nuestro caso, aunque el país tiene un carácter un poco diferente del mundo, y se ve ya desde la cabecera del periódico, en el periódico de papel, debajo de la cabecera del país, pone el periódico global. O sea, a diferencia del mundo, probablemente el país está muy dotado en su cobertura internacional, ¿no? Entre los corresponsales que tenemos y la gente que tenemos fuera, ahora mismo debe haber cerca de 80 periodistas. Eso es una inversión muy grande para el periódico. Esto no quita que la sección de Nacional es la sección reina del periódico, que es la más delicada, que te la juegas en cada palabra, que según pasan los años cada vez la tensión es mayor, que tiene que ver un poco con la propia polarización de la sociedad, con el impacto de las redes sociales. En cada detalle sabemos que tenemos 1000 ojos, 1000 llamadas y realmente es un artefacto mucho más delicado que nuestra cobertura internacional. Es muy difícil
que por una información de Nagorno-Karabaj nos llame el primer ministro armenio, que puede pasar, o te puede llamar la embajada, pero por una historia pequeña de 400 palabras que puede ir en la web La Octava Noticia o que puede ocupar una columna en el periódico de papel, ahí te pueden estar llamando todo el día para que rectifiques una palabra. Entonces, sí es el corazón, y sobre todo en esta época, y obviamente estamos en un proceso de investidura, ¿no? Sientes que la responsabilidad está a un grado extremo en este momento, ¿no? Y con esa sensación de que no puedes equivocarte. Como decía antes, está todo tan polarizado y tan ruidoso que no puedes cometer errores que den a la gente la oportunidad de atacarte por falta de rigor, por sesgo ideológico, porque a la mínima que falles, y si lo hace, y además si fallas te van a atacar con razón, ahí nosotros nos jugamos muchísima credibilidad, y cuando ocurre eso, más nos vale rectificar lo antes posible y ser lo más transparente que podamos. Yo quería hablar precisamente de la polarización. Representáis a dos diarios con líneas editoriales distintas, obviamente, está claro. Y se está acusando ya, hay polarización política en el país, eso también es evidente, existe, y más se recrudece ahora, o se ha reproducido muchísimo estos días con la investidura. ¿Pensáis de verdad o aceptáis esa acusación que ya se hace, o esa culpabilidad de los medios de estar de alguna manera polarizando nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, de los medios a mí me da miedo esa polarización que estamos viendo y que cada vez es más palpable. Digo, la tensión que hay en la política y que en los medios, es verdad que de alguna forma estamos alimentando, cada vez está más presente en la calle y es hasta desagradable. En redes sociales el clima, la hostilidad. Decías que cuando nos equivocamos, es que aunque no te equivoques muchos días, digo, cada mañana amaneces con miles y decenas de miles de comentarios atacando a un columnista o al propio medio por cualquier enfoque que tienes. Sí, o sea, es peligroso. Yo tengo la sensación que no procede expresamente de los periódicos, que lo alimentan mucho desde los propios políticos y que nosotros torpemente hemos sido cómplices. Pero a mí me parece muy desagradable y muy peligroso el clima y la escalada, porque creo que en los últimos años ha crecido. Las redes sociales han sido un conductor, autopistas para este tipo de situaciones, pero más allá de los medios, que también, y tenemos una responsabilidad muy grande, creo que también el periodismo político, como lo percibe gran parte de la sociedad, es en parte lo que ven en las tertulias y donde se ha ido cada vez más perdiendo peso la información y ganando peso la ideología. En cualquier tertulia o en la mayoría de las tertulias todo el mundo sabe antes de que opine cada uno de los tertulianos qué va a decir. Y eso no hace nada bien a la profesión. Creo que eso resta credibilidad también, ¿no? Sí, evidentemente. De hecho, la situación en España, la imagen de los periodistas está bajo mínimos, eso es un hecho. Sí, yo retomando esto que dice Vicente, sí me gustaría hacer un poco de autocrítica profesional en los medios, en el sentido, y partiendo de que todos tratamos de hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, y al menos en un periódico como el mío, como El País, creo que hay bastantes check and balance dentro del periódico, desde una defensora del lector, un libro de estilo, un comité de redacción dentro de la propia redacción que controla cualquier exceso que se pueda producir en el periódico. Y a mí me gusta mucho que un periódico tenga internamente resortes de control al propio periódico, y eso nos ayuda a que el trabajo sea lo más profesional posible. Pero hay algo que no me gusta nada, que lleva pasando mucho tiempo y veo que es una tendencia increciendo, que es el abuso de la opinión en los periódicos. Creo que los periódicos en España y los medios en España están abusando
de la publicación de columnas de opinión, donde de manera libre quienes escriben esas columnas o quienes tienen asignado periódicamente una columna semanal, una columna diaria, etcétera, se expresan editorialmente e ideológicamente con total libertad, lo cual no sería un gran problema si no hubiera tanto y si parte de la inversión de los periódicos no se estuviera yendo ahí en lugar de ir a invertir en periodismo, en investigación, en información, etcétera. Si quitáramos, no sé, el 50% de lo que nos gastamos los periódicos en columnistas, que muchos están bastante bien pagados, bastante mejor pagados de lo que cobra un redactor, si nos lo gastáramos en más periodismo de largo aliento, en periodismo de investigación, en periodismo que hiciera control a los poderes, creo que nos iría mejor y alimentaríamos bastante menos esas corrientes ideológicas. Y yo ahí hago una crítica, en mi caso, desde la dirección del país. Escuché una vez una frase de Barón, que fue Barón, ¿no? Sí, de Martí Barón. Que fue director del Washington Post, que decía que la polarización ha llegado al extremo de que la ciudadanía busque más lo diario, la información, para reafirmarse en sus ideas que para informarse. ¿Puede estar pasando esto realmente? Sí, es evidente. De hecho, es verdad que ahí también los algoritmos en general de las redes sociales, sobre todo fue Facebook, ya sabemos el papel que tuvo en Estados Unidos en las elecciones que ganó Trump y en muchos países, pasó en Brasil, o sea, pasó con el Brexit. El algoritmo tiende a premiar, a darte continuamente lo que tú quieres leer, con lo cual te vas encerrando en ese micromundo y cada vez se te hace más pequeño el punto de vista desde el que ves el mundo. Con lo cual, ahí está el primer problema, porque al final las redes sociales tienen una penetración mucho mayor que los medios. ¿Qué te iba a decir yo? No, pero yo creo que lo que dice Vicente es la clave. Aquí hay un asunto tecnológico que tiene que ver además con el modelo de negocio, porque al modelo de negocio le viene, y Facebook ha construido todo el modelo de negocio en base a que tú consumas más y más de lo mismo. Bueno, aquí antes he escuchado a Manolo Castillo, que preguntaba por el tema de cuánta gente ha visto las portadas y muy poca gente ha levantado la mano. Estoy seguro que si hago la misma pregunta, ¿cuánta gente ha entrado en Instagram esta mañana? Pues el 80% levantaría la mano. Y los que veis información en Instagram o veis vuestras aficiones en Instagram, si os gusta, no sé, las bicicletas y el ciclismo, pues veis que en el algoritmo todo el rato te está sacando cada vez más de lo mismo. Y como decía Vicente, te vas encerrando en un espacio en el que no descubres nada nuevo. A mí esto me preocupa muchísimo con la gente de vuestra generación, y yo tengo un hijo estudiante universitario con el que, ¿no?, con quizá de las cosas que como padre le doy más el coñazo es: sal de ese espacio y descubre cosas nuevas, porque si no sales del espacio nunca vas a saber qué quieres en la vida, no se te van a cruzar, ¿no?, aficiones nuevas, gente interesante. Si solo estás consumiendo más de lo mismo que ya te interesa, tu mundo cada vez se hace más pequeño, ¿no? Y esto tiene un impacto enorme en la información, que retroalimenta tus sesgos. Eso es justo lo que iba a continuar diciendo, que dentro de los medios, yo creo que la responsabilidad que tenemos los periódicos es molestar a nuestro lector. Es decir, se enfadan, digo, en nuestro caso, que es un medio con una ideología liberal, se proclama liberal, cuando hemos sido muy críticos, cuando por ejemplo se publicó los SMS de Bárcenas, hubo una gran oleada de quejas, de mensajes de lectores que decían que te iban a dejar de leer, o cuando generalmente hemos sido muy críticos con Vox, pues un montón de lectores o suscriptores que se te daban de baja.
Luego realmente no se dan de baja. La gente generalmente amenaza con que se va a dar de baja y no se da de baja. Contaba también Escolar, por ejemplo, habitualmente cuenta el ejemplo de su caso con el gran pico que tuvo con Cifuentes, y cuando luego hicieron lo de no sé qué otro escándalo de Montero, un montón de gente que se les dio de baja o les amenazaba con darse de baja. Yo creo que la obligación del periódico es molestar también a sus lectores, desde la información sobre todo, y también desde la opinión, teniendo columnistas más críticos. Digo, nosotros tenemos, por ejemplo, los columnistas que ideológicamente está más a la izquierda, en los propios comentarios son matizados diariamente con bastante crueldad y es incómodo para ellos. Pero lo que les transmitimos luego en las reuniones que tenemos cuando tenemos encuentros con suscriptores es que es muy importante que lean otros puntos de vista. Como además los algoritmos cada vez, como dice Borja, están construidos para que solo leas desde tu punto de vista, esa labor de los medios de abrir a otras ideologías es fundamental, sí. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad importante sobre todo en esa parte de opinión, de traer voces distintas. No es fácil encontrar voces, sobre todo voces que te los puedas traer y se sientan cómodos en tu entorno, ¿no? Vicente definía El Mundo como un periódico liberal. Yo creo que El País es un periódico socialmente progresista, históricamente bastante centrado, socialdemócrata, pero nos pasa igual, ¿no? Cuando Sabater ahora pues es muy crítico con el actual gobierno en funciones, o Daniel Gascón, que tiene una posición más liberal, etcétera, bueno, pues hay lectores que les molesta. Ojalá tuviéramos más, sobre todo, ¿no?, voces. A mí me encantaría tener más voces conservadoras, inteligentes, escribiendo en El País. Luego intentas traerlos y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Bueno, ha terminado ya la migración del papel al digital, parece que ya sí, pero la verdad es que el proceso ha sido lento, convulso, con contradicciones acusadas. Primero hacemos el papel y luego volcábamos a la web sin más, las noticias así un poco al tuntún. Ahora ya parece que se hace al revés, ¿no? Contaba un poco Manolo Castillo el proceso, no sé en vuestros medios cómo se hace. Primero muros de pago sí, luego no, luego sí. Luego sí, otra vez. Bueno, ¿en qué momento estamos? Se piensa ya en digital y también es importante, ¿se ha logrado convencer a los ciudadanos de que la información de calidad es cara y que hay que pagar por ella? Porque hay que pagar a los periodistas, lógicamente. O sea, el debate sobre papel y digital se acabó hace años, en el momento en el que los ingresos digitales de los medios empezaron a ser mayores que los de papel. En nuestro caso, estamos en el 80% de los ingresos de publicidad son digitales. O sea, es prácticamente residual ya el ingreso de papel. Con lo cual, toda la estrategia de la compañía está enfocada ahí, todos los proyectos son digitales. El lanzamiento del modelo de pago premium que mencionabas y que tiene El País y que tienen la mayoría de los legacy en España va en esa dirección, en vivir también, en recuperar un poco el ingreso del kiosco del lector al entorno digital, pero es cierto que el papel sigue teniendo un peso importante en rutinas diarias y que cuesta mucho sacar a la redacción de esas inercias. Nosotros lo intentamos montando, yo creo que fijándose en el modelo anglosajón, montando una mesa de cierre en el que todo el mundo editaba en digital. De hecho, a muchos redactores reacios les quitamos el editor de papel para que no pudieran directamente entrar a volcar su contenido, y luego un equipo se ocupaba de volcar el contenido, que todo el mundo trabajara solo para digital. Pero sigue siendo complicado. El tener páginas que llenar, la portada, te exige unas rutinas y unos compromisos que mentalmente cuesta cambiarlos, la verdad. Sí. Yo creo que el debate ya supera si hemos completado la transformación digital o el superar la cultura del papel. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un proceso mental de transformación permanente, porque incluso en el mundo digital llevamos viendo los últimos 20 años
una transformación detrás de otra. O sea, primero se produjo esa evolución del papel a digital y de querer abandonar mentalmente el papel para hacer un salto a digital. Pero cuando estábamos en digital, los que trabajábamos en medios digitales, pensábamos en la web, esa web que veíamos a través de una pantalla horizontal como esta y un ordenador de mesa. Y luego llegó otra disrupción, que es cuando nace esto, el iPhone, creo que fue junio de 2007, me parece que se lanza y cambia completamente la manera de trabajar también para nosotros. Y luego nacen las redes sociales y nos tuvimos que adaptar a cómo comunicábamos en un entorno que no controlábamos y que en una época nos podía traer el 20 y tantos % de las audiencias. Hoy en día eso está totalmente en declive. Hablaba con Vicente esta mañana, las redes sociales casi ya no nos traen audiencia a los periódicos, lo cual no quita que tú tengas una comunidad en Instagram, que tengas una comunidad en Twitter, en TikTok o donde sea, pero no nos traen. Con lo cual nos hemos tenido que volver a readaptar y a readaptar los recursos. Hubo una época tenemos que meter mucha gente para trabajar en Facebook. Y ahora estamos repensando, bueno, ¿de verdad tenemos que tener tanta gente en Facebook si no nos da nada? Eso me sorprende, ¿no? Porque pensamos que la mayoría, sobre todo la gente joven, accede a la información. No, la consume dentro. La gente accede, pero no cae en los medios. Digo, Facebook tocó su algoritmo y dejó de derivar, de posicionar en su entorno URLs de medios, con lo cual desaparecieron los medios de ahí. Puedes hacer vídeos. Y en Instagram no te trae directamente a todo, consumes el contenido directamente en las plataformas. Y hablaba del móvil, cómo nos cambió. Y de repente el vídeo, pues al inicio de los 2000 no se podía consumir vídeo en las web ni en los teléfonos móviles porque la conectividad era muy baja. Ahora cada vez hay más vídeo en las páginas web, con lo cual hemos tenido que montar equipos de vídeo en las redacciones. Nosotros desde hace un año y pico, y Vicente en el mundo también, tenemos equipos de audio en el país, gente que hace podcast. O sea, eso ha llevado a que haya nuevos perfiles profesionales en las redacciones, a que nuestra estructura, nosotros y el mundo también, todas las mañanas tenemos un podcast. Eso no existía hace 2 años, hace 15 ni lo imaginábamos. Es decir, estamos en una readaptación permanente. El debate de si hemos completado la transformación digital, creo que más bien es un debate si nos hemos olvidado culturalmente y en los procesos de trabajo del periódico de papel. Pero creo que no podemos dar por finiquitado ningún tipo de transformación porque vamos a vivir en una transformación permanente. Ahora es la inteligencia artificial que nos está volviendo locos y no ha hecho más que empezar. Bueno, ni empezar. Estamos en el pleistoceno del impacto que esta tecnología va a tener en la manera que trabajamos los periodistas. O sea, o asumimos que vivimos en un cambio permanente y los que estáis empezando o traéis una mentalidad a la profesión abierta y de que vais a tener que estar permanentemente adaptándoos y que lo que estáis aprendiendo en la universidad simplemente es una base sobre la que construir, pero si no vais a sufrir mucho. Sí, yo aún así no me imagino el mundo ni el país sin papel. Digo, sabiendo que viviríamos mucho mejor, estábamos quejándonos de nuestros horarios hace un rato, y que seríamos más eficientes, seguramente a lo mejor el medio podría ser incluso más rentable. Creo que nuestras ediciones de papel nos siguen diferenciando frente a otros medios nativos y que es una de nuestras mejores herramientas de marketing. Aunque fuera un gasto deficitario de marketing para nuestras marcas, me parece que durará y que es útil. Aunque yo no sé si firmaría eso que ha dicho Manolo, que no veremos en nuestras vidas la muerte del papel. El final del papel como producto. Al menos no me atrevería a hacer ese vaticinio. Pero están volviendo las cosas, ¿no? El vinilo, el libro impreso. Pues ¿no? el papel no vuelve. No. El papel en los periódicos lo vemos semana a semana, mes a mes. Es una línea descendente desde hace 15 años y no ha habido en ningún momento un pico
de recuperación, y la pandemia además nos aceleró más la caída. Pero es que no solo son los hábitos de consumo, es que los kioscos están desapareciendo de las grandes ciudades, y la gente se está yendo a vivir al extrarradio. Si vives fuera de Málaga, que tienes que cogerte el coche e irte a una gasolinera a comprarte un periódico, todo es muy complicado y ya te acostumbras a leerlo aquí. Es decir, no hemos visto, pese a lo que algunos creen que todavía puede pasar, en los últimos 15 años no hemos visto esa curva descendente remontar en ningún momento. Ni frenarse, siquiera. Ni frenarse. De todas formas, yo creo que el reto importante ahora, una vez que ya cuando los cambios se están produciendo y son inevitables, lógicamente, y es lo que debe ser, es cómo desarrollar un hábito con el medio, con vuestros medios, similar al que en su día generaron las ediciones impresas, ¿no? Yo creo que esto hay una gran dificultad en cuanto, no sé, si es factible quizás o cómo se puede fidelizar mejor a los lectores, si es factible una mayor interacción con ellos. Inicialmente se apostó mucho, pero ahora yo creo que los medios habéis dado un poquito marcha atrás, ¿no? En cuanto a los comentarios de la información y tal, o eso ha decaído bastante. No, pero yo creo que... ¿Qué se puede hacer aquí? Que sí que tenemos comunidades bastante fieles. Y la prueba es que hay ya 200 y muchos mil personas que pagan por el país, que es, al final, es la cifra que a lo mejor tenías en las épocas buenas de lectores de papel. Nosotros ya estamos también en 130.000. Pues eso, en la época en la que éramos más rentables, vendíamos esos ejemplares de papel, con lo cual, comunidades fieles, algunos sí tenemos. Y el problema es que hay muchos medios, en España especialmente hubo una burbuja, un boom de medios nativos que no ha pasado casi en ningún otro país del mundo. Hubo una generación de nuevos medios que fueron desapareciendo mayoritariamente porque no tenían audiencias precisamente propias y vivían artificialmente del tráfico que podían captar en medios como Facebook o en Google, pero no tenían un tráfico, una comunidad propia. Yo creo que en general los medios hemos afrontado bien ese cambio, creando esas comunidades alrededor de nuestras marcas, con gente más afín a tu línea editorial, y creo que a partir de ahí estamos creciendo de una forma sostenible, porque es al final recuperar el lector dispuesto a pagar por tu contenido. Y yo creo que nadie pensaba que habría estos números de suscriptores cuando lanzamos los modelos de pago, y no se ve un techo cercano. Creo que vamos a seguir creciendo. Sí, cuando el mundo lanzó el modelo de suscripción, ¿no?, un poco antes que nosotros, cuando nosotros hacíamos números en mayo de 2020, en plena pandemia, que lanzamos el modelo de suscripción del país, nunca pensamos que estaríamos en los números que tenemos hoy en día. Estamos bastante por encima de los cálculos que hizo la empresa en cuanto a objetivos de suscriptores. Hoy el país yo creo que tiene alrededor de 315.000 suscriptores o 320.000, no me lo sé muy bien ahora. Nos quedan 40.000 suscriptores de papel que no se mueven, ni suben ni bajan, esos no se mueven, algunos se han debido olvidar hasta que tienen una suscripción. Y tenemos como 280.000 suscriptores nativos digitales, es decir, estamos mejor de lo que pensábamos y, como decía Vicente, no vemos un techo de momento muy cercano. En el caso del país, además, no lo vemos porque confiamos mucho en construir una comunidad de suscriptores en Latinoamérica. Y ahí tenemos bastantes expectativas en México, donde tenemos mucho lector, en Colombia, en Argentina, y estamos invirtiendo en redacciones en esos sitios. Luego también el tema de la comunidad, que es la clave, ¿no?, que el lector se sienta parte de una comunidad. Creo que es interesante en los periódicos no solo pensar en una única comunidad, sino pensar en comunidades de intereses específicos, ¿no? Nosotros no solo tenemos una comunidad de lectores del país, sino que tenemos una comunidad de lectores de ciencia del país, porque tenemos una sección de ciencia especialmente fuerte. O tenemos una comunidad de lectores y suscriptores alrededor de Manuel Javois, porque hay marcas individuales que son capaces de generar comunidad de lectores, fans, etcétera, alrededor de o temáticas
o firmas. A mí lo que sí me preocupa, y ahí me voy a una parte mucho menos optimista, al menos en el corto plazo, me preocupa los lectores jóvenes. O sea, me preocupa la dificultad que tenemos los periódicos tradicionales de llegar a la gente que tiene menos, y cuando hablo de jóvenes hablo debajo de 45 años. Por ejemplo, el lector de papel está claramente por encima de los 60 años de media. No sé en el caso del mundo, pero en el caso del país está por encima de 60 años, y el suscriptor digital ronda los 50 años. Con lo cual, el gran desafío que tenemos para los próximos años es cómo conseguimos que vosotros, los lectores de 20 y tantos, 30 y tantos, creáis que el producto que os ofrecemos os vale la pena pagar por él. Y ese es nuestro gran desafío. Sí, se supone que para eso usamos y trabajamos y dedicamos tantos recursos a las redes sociales, en parte también. Es una oportunidad de captación y de llegar a nuevas audiencias. El problema con las redes sociales o con buscadores como Google es que tampoco tenemos un control, y te puede pasar lo que ha pasado con Facebook, que ha decidido apagar la llave del tráfico a medios y que desaparezca todo ese tráfico. A medios que tenemos una comunidad y un volumen de tráfico directo alto, puede sobrevivir, pero ha habido muchos medios como BuzzFeed o en España, ¿cómo se llamaba?, el Playground, que desaparecieron automáticamente porque vivían únicamente de Facebook. Para mí las redes son una oportunidad para lograr llegar a gente que no te leería de otra forma, pero también una oportunidad para innovar, para experimentar, ¿no? Digo, para mantenernos en vilo a la redacción. Tú decías antes que los nuevos periodistas tienen que tener claro que esto es una base y que van a tener que estar aprendiendo continuamente. Es lo que hemos vivido en las redacciones. Llegó Facebook y movimos parte de la redacción para ser buenos en Facebook porque era una oportunidad de negocio. Vimos luego que eso se apagaba y que estaba en Instagram, y el equipo de redes lo reorientamos y tuvimos que aprender a la narrativa de Instagram. Además conseguimos públicos distintos. Nosotros en Twitter tenemos una comunidad más masculina, pero por ejemplo en Instagram es mayoritariamente femenina, 70-30, y mucho más joven. Y luego está el caso de TikTok, que ahí nosotros tenemos un 70% menores de 25 años. El 70% de los que nos siguen, del 1,2 millones de seguidores que tenemos en TikTok, son menores de 30 años, y creo que son 55 mujeres y 45 hombres. Pero, por ejemplo, nosotros en TikTok no éramos capaces de hacerlo. Cuando estaba TikTok sabíamos que estaba arrasando en Estados Unidos, pero cuando hicimos alguna prueba para entrar era como ridículo, era un poco patético, era que no teníamos la capacidad y el lenguaje de llegar. Y entramos en TikTok porque en el máster del periódico, en las clases de redes sociales, descubrimos a un talento, a una chica de 20 años, de 22 años, que estaba haciendo el máster, que tenía una cuenta de TikTok que tenía un éxito de la leche, y nos gustó, nos llamó la atención, y durante las prácticas decidimos crear ese canal de TikTok con ella como imagen. Funcionó bien, fue tan bien que la acabamos contratando cuando acabó las prácticas, y hemos conseguido un crecimiento. Estamos muy contentos con cómo funciona el canal, pero no renunciamos a contar temas que debería contar un periódico. Nosotros, de hecho, en la cuenta de TikTok decimos somos un periódico. No rehuimos eso, no sacamos solo gatitos. De hecho, el vídeo más visto, que tiene como 14 millones o 15 millones, no, 20 millones, perdón, de reproducciones, es de los desaparecidos en el Amazonas, del caso de hace unos meses, de los niños que sobrevivieron allí. Pero entre los 10 más vistos hay 2 vídeos de la guerra de Ucrania, 2 explicativos con mapas muy chulos. O sea, la gente oye en su casa que hay una guerra, te da miedo y vas a buscarlo, pero su medio es TikTok, y si eres capaz de contarles temas de actualidad, o ahora la investidura, que hemos hecho también un esfuerzo de intentar contarlo de una forma sencilla, es una oportunidad no para captar muchos ingresos, aunque es verdad que comercialmente sí estamos empezando a vender espacios ahí,
pero sí para que un público, audiencias nuevas, al menos conozcan la marca y si en algún momento ya estén seguramente más cerca de los 30, empiecen a consumir a lo mejor medios, por lo menos les suene tu marca y puedas captar parte de esos nuevos lectores. Y ahora, para complicarlo todo, llega la inteligencia artificial generativa. No sabemos muy bien, me gustaría saber vuestra opinión, si va a ofrecer nuevas oportunidades para el periodismo, es decir, si viene a potenciar valores como la precisión, la transparencia, o todo lo contrario, ¿no? Si va a servir para enmarronar más el problema de la precariedad laboral, la escasez de contratos o de trabajo para periodistas, el problema de la desinformación, de los contenidos falsos. Yo personalmente, aquí sí me voy a mojar, creo que si los medios la utilizan para liberar a los periodistas de trabajos menores, ¿no? Como, no sé, reelaborar comunicados y este tipo de cosas, y no prescinde de ellos, y los manda a la calle, que es donde deben de estar, igual sí es un valor, pero no sé si esto va a ser así. Sí. Si ya tenéis, estáis hablando sobre ello en las redacciones, si tenéis ya alguna herramienta de inteligencia artificial que estéis utilizando. Ese es como el gran tema en este momento en las redacciones. Estamos... hablar ahora de inteligencia artificial en las redacciones es Internet 1999. O sea, estamos en ese punto porque entendáis qué inicial es el momento y qué grado de desconocimiento tenemos sobre el impacto que va a tener esto. Digo Internet 1999 porque en 1999 no imaginábamos ni de cerca cómo Internet nos iba a cambiar las vidas, ¿no? Y yo creo que con la inteligencia artificial estamos parecidos. Estamos creando grupos de trabajo en el caso del país. Justo hace una semana tuvimos una reunión como de muy alto nivel en el periódico, con todas las partes, desde el consejero delegado, la directora del periódico, el equipo de dirección, los responsables de las distintas secciones, los equipos de tecnología, porque la inteligencia artificial no es un tema que nos va a afectar a la redacción, es un tema que va a afectar a los equipos de tecnología, a los equipos de publicidad, nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, hay cierta ansiedad de dónde nos va a llevar esto. Creo que es importante crear equipos específicos ya en la redacción. Yo estoy un poco de acuerdo en principio, luego ya veremos, porque también algunos a principios de los 2000 éramos bastante utópicos, idealistas con el mundo de Internet y luego nos trajo muchos problemas de polarización, problemas de noticias falsas, problemas de expansión de los bulos, etcétera. Y Internet también trajo un lado oscuro. No todo es tan bonito como algunos pensábamos, que iba a democratizar, a aplanar la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, en principio con la inteligencia artificial yo pienso que ojalá nos ayude a que los periodistas puedan enfocarse en crear valor diferencial y que ciertas tareas puedan ser... Eso ya pasa en algunas cosas y se está aplicando. El otro día me enseñaban una funcionalidad de la inteligencia artificial que me pareció muy útil, que es, nosotros a veces escribimos largas historias o largas investigaciones de 5.000 palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, el próximo domingo en El País Semanal llevamos una investigación muy larga que son 11.000 palabras. Me las leí el otro día, tardé 1 hora en leérmela. Una herramienta de la inteligencia artificial es capaz de coger esa historia y sacarle las claves y en 500 palabras contarte qué es lo más importante que tienes que saber de esa historia. Y eso te lo hace, ¿no? Te lo hace una herramienta. Entonces, ese tipo de cosas que ya se están haciendo en los periódicos, pero de manera manual, es decir, si no quieres leerte esta investigación, pero quieres saber las claves, te lo cuento, pero lo hacemos los periodistas manualmente. Hacemos un resumen para gente que le dé pereza leerse 11.000 palabras. Pues una herramienta de inteligencia artificial es capaz de hacerte eso con bastante precisión. Y al mismo tiempo hay cosas que falla como una escopeta de feria de momento, pero creo que no hay que juzgarlo por lo que estamos viendo ahora, sino por lo que vamos a ver dentro de 2, 3 años, 5,
etcétera. Sí, nosotros tampoco. Es verdad que en general tendemos a entrar en pánico con cada cosa nueva y a decir que va a ser el apocalipsis y que todo se va a ir a la mierda y no es así. Yo soy optimista y creo que también nos va a ayudar en el trabajo diario. Hay una herramienta que usamos la mayoría de medios en el país, la tenemos nosotros, que se llama Marfil, que es la herramienta de real time para ver el tráfico de nuestra web al momento, que ya tiene una inteligencia artificial que te ayuda, te ofrece titulares y luego tú lo corriges, lo actualizas, te dice si un texto está optimizado para salir mejor en los buscadores, te dice qué titular le va mejor para Facebook, qué titular le va mejor para una cosa. O sea, ya de alguna forma se está usando así. Nosotros hemos hecho hemos tenido algún intento de experiencia en producir contenido y de momento es bastante... son de momento fallidos. No te produce contenido por sí mismo válido y con muchas erratas, como dice Borja. Pero sí, a nivel usuario, a nivel redactor o a nivel estudiante es muy útil y ya se está usando para un montón de cosas. Para hacer entrevistas, vas a entrevistar a alguien y muchos periodistas lo están usando para que te prepare una batería de 50 preguntas y a partir de ahí empiezas a trabajar. Te ayuda a preparar una entrevista, por ejemplo, a un entrevistador de cualquier nivel. Lo que has dicho para resumir temas, incluso para ajustarlos, porque ChatGPT, por ejemplo, que es el más común, o Bard, el de Google, hay periodistas que a lo mejor escriben un texto muy largo que va a ir en una doble, el periódico se queda en una página y te lo ajusta muy bien y luego tienes que, oye, déjamelo en la mitad de caracteres. Y te hace un trabajo bastante bueno y luego tú puedes corregirlo y trabajar sobre eso, pero te ayuda ya a iniciar el camino para traducir. Para traducir es la leche, o para preparar ponencias en otros idiomas y corregirte gramaticalmente, erratas, como corrector ortográfico también. Nosotros lo queremos integrar en nuestro editor, en nuestro CMS. O sea que tiene un montón de posibilidades y yo creo que en general nos va a ayudar a ser mejores, incluso como usuario en la búsqueda contra las noticias falsas también puede ser bastante útil. Sí, ya que estamos en un ambiente universitario, sí daría un consejo a los estudiantes con todo lo que viene, que podría ser previo a la inteligencia artificial, pero esto lo acrecienta, que es intentar ser muy buenos, al menos en una cosa. Construir un perfil profesional que más allá de la base os pueda diferenciar de todas estas herramientas, robots, incluso periodistas, que saben hacer muchas cosas pero a nivel mediano. Cuando llegue todo este tipo de tecnología, o nosotros los periodistas somos capaces de aportar un valor enorme en nuestra capacidad de análisis o en nuestra capacidad periodística de entender los temas y tenemos una voz propia a la hora de contarlo, o si no, la competencia va a ser muy diferente si no sois especialmente buenos, al menos en una cosa. Y voy a terminar con qué le aconsejáis la mayoría son alumnos y alumnas de periodismo, también de comunicación audiovisual, algunos. ¿Qué le aconsejáis? ¿Qué perfil necesitáis? ¿Cómo pueden trabajar en el país y en el mundo? Eso que ha dicho, gustaría muchísimo. Eso que ha dicho Borja es interesante, o sea, ser bueno en una cosa en concreto que te distinga, o sea, ser el mejor en cualquier cosa ya es un valor muy importante, pero es verdad que en las redacciones ya no solo es importante el oficio de contar noticias, que sigue siendo lo más importante, pero en una redacción actual hay un montón de especialistas y de perfiles diferentes, porque se mezclan algunos ingenieros, o sea, informáticos, expertos en audio, que ha hablado del podcast, que tiene presencia ya en casi todas las redacciones, expertos en vídeo, los expertos en redes sociales, que a su vez pueden quedarse obsoletos ante nuevas redes sociales. He dicho el ejemplo de TikTok, de la chica que contratamos el año pasado, que venía del máster, pero puede ser en Twitch también, que nosotros intentamos hacer alguna experiencia ridícula y dejamos de hacerlo porque era bastante patético, pero también expertos en analistas de datos, hay un montón. Esto genera una infinidad de oportunidades para los que estáis estudiando periodismo ahora, porque los medios necesitan y van a seguir necesitando nuevos perfiles continuamente. Digo, estamos en ese proceso de cambio, de renovar perfiles a gente que esté dispuesta a aprender
lo que hay ahora y lo que venga en los próximos años, que no vamos a parar de ver cosas nuevas. Sí. Y la formación, la base de todo lo que hagáis y aprendáis tiene que ser digital. Esa es la base de todo. Si la base no es porque, o sea, hablar de digital hoy en día es como hablar de correr en el deporte. Hagas el deporte que hagas, tienes que tener una base de alguna manera casi de atletismo, ¿no? Si juegas al fútbol, si corres, o sea, tienes que tener un fondo y vuestra educación universitaria debería estar girando hace ya mucho tiempo todo alrededor del mundo digital. Yo si tuviera que dar un solo consejo a los estudiantes, porque veo carencias tal, me iría a los basics, que es leer mucho, leer libros de no ficción, de ficción. Aquí me salgo un poco de las recomendaciones más técnicas de lo que es una redacción y tal. Si no estáis leyendo, vais tarde. Y leer periódicos, o sea, no digo de papel, digo, pero leer historias, leer a los periodistas es muy llamativo, de conocer quién escribe y por qué escribe esto. Me parece bastante importante. Al final, en esencia, eso no ha cambiado tanto, quiero decir. Una cosa básica es las fuentes. Digo, cualquier periodista, hablamos del periodismo político estos días, no hay nada más importante que salir a la calle, ganarte fuentes, cultivarlas, porque sigue siendo el mayor valor, tener gente que te cuente noticias para contar en tu periódico. Al final, el mayor enemigo es la pereza y no querer seguir aprendiendo. Y si no lees, además, vuelvo a lo de leer, es que no vas a escribir bien. Claro, es muy difícil que alguien que no lea escriba bien, que igual vais a ser periodistas si no escribís y os dedicáis a la radio, a la televisión, al podcast, a lo que sea, vale, pero creo que sí, que es fundamental. Bueno, hasta para eso la lectura también te va a dar ese bagaje básico para poder contar esas historias. Sí, a esta edad, entre los 15 y los 25 y tal, es donde estás construyendo todo tu... Ahora probablemente ni Vicente ni yo leemos todo lo que quisiéramos leer. Yo sin duda no leo todo porque no tienes tiempo, porque tienes que leer demasiado el periódico para enterarte de lo que está pasando, pero yo personalmente noto una carencia de que debería estar leyendo. Pero al menos en una época de nuestra vida construimos pues ya no leo a Dostoyevsky, pero ya lo leí cuando tenía 18 años, ¿no? Al menos esa base la has construido. Entonces, aprovechad ahora que tenéis un poco más de tiempo para leer, que igual luego nos va a dar tiempo. Bueno, yo ya tenía más preguntas, pero como vamos mal de tiempo, os voy a ceder el testigo para que seáis vosotros. Y os animo, como futuros periodistas, a que preguntéis. Tú no eres futuro periodista, tú ya eres periodista. Puedes preguntar. Vale, bueno, madre mía, cuántas manos. Tenemos 15 minutos porque se tienen que ir a las 1:10, me avisáis, por favor, ¿vale? Pero venga, lo que dé tiempo. ¿Pasáis el micrófono, por favor? Ven, tú tienes la voz. Hablando de la polarización, os hablo como profesor que siempre ponemos Mundo y El País como prensa de referencia. A mí me cuesta muchísimo ponerlo ya como prensa de referencia por los elementos de la calidad periodística. Por ejemplo, titulares. ¿Qué culpa o qué responsabilidad tenéis también de esa polarización? Por los medios de comunicación, nosotros, cuando a veces titulares, pues algún periódico de camiseta, directamente como hinchas, comportáis, cuando no vamos al eufemismo que se crea que aparecen en combinación con determinados partidos políticos y un periódico puede poner, por ejemplo, intentar el alivio fiscal, alivio penal, para no hablar de amnistía o colchones, es decir, que estamos perdiendo un poco el norte. Reflejo un titular el 27 de septiembre, lo puse ejemplo en clase con todos los periódicos. Feijóo se inviste como jefe de la oposición. Es mentira. ¿Es ocurrente? Claro. Pero esos son los titulares. ¿Están cambiando los conceptos? El Mundo ponía directamente que era una farsa. Más opinión imposible. Las crónicas ya no son interpretaciones. Antes decías, Borja, que había demasiada opinión. El problema es que no es que haya columnistas, es que todas las informaciones son ya opinativas.
¿Vamos a eso? ¿Vamos a tener que cambiar los conceptos y, evidentemente, no contarles otras cosas a los alumnos? ¿Son responsables también los medios de comunicación, esa polarización que siempre le echamos la culpa a los políticos? Sobre todo los de Madrid. Sois los dos grandes referentes. A ver, sí. yo creo que obviamente habría que ir caso a caso. Yo no me voy a poner a la defensiva, que tengo bastante espíritu autocrítico. Cuando se mezcla la opinión con la información, a mí me parece un problema de mala praxis. Y creo que es el principal problema cuando eso ocurre. Otra cosa es no sé, ese titular de Feijóo, el de la... ¿cómo es? Feijóo como de jefe. No sé si es un titular informativo, un titular de una crónica, etcétera, porque... No, es la portada, ¿no? Es la portada del día 27. A ver... Sí, pero yo creo que hay diferencia entre... No, digo, la diferencia entre a veces las informaciones en sí que llevas a la web y a veces cuando no hay un tema propio o una exclusiva, haces una interpretación de lo que ha pasado el día anterior en días como esos y haces un enfoque acorde habitualmente a tu línea editorial, a lo que tú crees que es correcto. Y en ese caso el cronista que escribió eso y el periódico interpretó de la actuación de Feijóo es que no recuerdo exactamente el día, sí, fue de la actuación y de cómo llevó el debate como si estuviera haciendo un acto de oposición. O sea, una cosa es interpretar y otra cosa es que estés desvirtuando los hechos, ¿no? Claro. A ver. Pero bueno, me encantaría un día discutir caso a caso por qué, explicar por qué, ¿no? Mi pregunta iba un poco en la línea de lo que se ha comentado antes de la polarización ideológica también, porque el otro día me encontré con unos datos, una estadística del Eurobarómetro, que aunque es del año pasado reflejaba el grado de confianza que los medios españoles tienen la ciudadanía tiene en los medios españoles en comparación con el resto de medios europeos, que era menor. Entonces mi pregunta era si vosotros habéis notado esa crisis de confianza igual, qué soluciones se pueden sugerir para salvarla, y en el caso de Borja, que trabajó en el extranjero, en Estados Unidos, si cree que los medios españoles pues tienen algo que aprender de los medios internacionales en ese sentido. Sí. No, cuenta, sí. No, a ver, respecto a la última parte, yo trabajé en Estados Unidos. Creo que la cultura periodística anglosajona y especialmente Estados Unidos, y hablo fundamentalmente de los grandes medios, es mucho más sólida que la cultura periodística aquí, que es una cultura mucho más joven. Aquí hasta hace cuántos años ya me he perdido, 70 y pico, o sea, no 75, el país tiene 45 años, el mundo tiene pues 30 o los que sea. Creo que aquí falta cultura periodística, pero no solo en los medios, sino en la otra parte, en quien es fiscalizado por parte de los medios. Yo recuerdo trabajando en Estados Unidos y con informaciones críticas con la Casa Blanca, etcétera, o con empresas, que te llamara alguien a intentar presionarte o corregirte algo, tenía que llegar a unos límites el asunto para atreverse a llamar a un periodista, que aquí, en España, por cualquier tontería te está llamando una empresa por una noticia pequeña, te está llamando un político, un concejal, un no sé qué. O sea, la cultura democrática que hay con la prensa creo que no está consolidada, y no sé si se va a consolidar, porque es que hay cosas que es difícilmente revertir y dar marcha atrás, porque si los periodistas permitimos que un político o un concejal te llame a presionar con cualquier cosa y en ese mismo momento no cortamos de raíz, o
por ejemplo, y aquí estáis en clase y supongo que habéis trabajado el tema del uso de fuentes anónimas, etcétera, el abuso que hay de fuentes anónimas en España a la hora de construir crónica política, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho que aprender de la prensa anglosajona. No me acuerdo qué... No, voy a decir que casualmente durante la intervención no ha parado de sonar el teléfono, precisamente era la directora de comunicación de una gran empresa del país por una noticia que llevamos hoy en la web y que ni siquiera está en el primer scroll. Esa tendencia es un problema, pero el problema viene de cómo se comercializa la publicidad en España, que es primero el peso que tiene la publicidad institucional, que es único a nivel global o a nivel de los países anglosajones, y de las empresas también, como si me enfado dejo de invertir en ti, o si tú me tratas bien te meto más dinero, que es una cultura bastante nociva y creo que es uno de los problemas y de los problemas de raíz que tiene la prensa en España en contraste con lo que pasa en otros países europeos o Estados Unidos. Y cuando ganábamos muchísimo dinero en los periódicos éramos mucho más libres, independientes y podías de manera muy relajada coger y levantar anunciantes, etcétera. O sea, creo que nuestros problemas económicos en los últimos 15 años en la prensa ha bajado la resistencia en general de los medios a las presiones de anunciantes, políticos, etcétera. Y es otro de los motivos por los que es más importante que dependamos más del lector. Cuanto más ingresos vengan directamente del lector, del suscriptor, creo que los dos ya recibimos más de los lectores que de lo que da el mejor anunciante que tengamos en total. O sea, eso es muy importante. Cuanto menos dependamos del anunciante y más del lector, más independiente y más libre eres. A ver, ¿quién? Vale, ¿por aquí quién más? Espera, que hay ahí. Minuto. Carlos, un minuto. ¿Qué están ahí? Venga, Sí. quien tenga el micrófono. Habla. Habla. No perdamos tiempo porque es que se tiene que... Buenas. Yo quería preguntaros, mira, aprovechando una entrevista que Borja hizo a Arianna Huffington en 2011, fundadora del Huffington Post, le preguntó, pues bueno, hablaron sobre la época dorada del periodismo, su influencia en la democracia, etcétera, y ella respondió lo siguiente: creía que el nuevo periodismo iba a tener un impacto más saludable en nuestra democracia. Ya has hablado tú también antes un poco de eso. Y también recalcó que si hubiera habido el crecimiento continuo de voces en las redes y en los medios digitales, por ejemplo en 2002, las guerras como las de Irak se hubieran evitado. La pregunta es para ambos. ¿Creéis que ha ido encaminada con el renombre que tiene sobre que los medios pueden ayudar, o tiene que ver mucho en el malestar, por ejemplo, que era en Europa, por ejemplo también con la guerra de Ucrania, con la desinformación que hay, titulares que no del todo van encaminados en lo que refleja la realidad? Gracias. Pero no. A ver, Pero la pregunta concreta. en cualquier caso... Sí. No, yo creo haber entendido. La pregunta concretamente, lo que quiero referirme es si de verdad los medios digitales, con el contenido que están haciendo, con el enfoque que están teniendo, están contribuyendo realmente a sentar las bases de una democracia sana para la sociedad, o que, en cambio, está haciendo mucho daño en cuanto a lo político, en cuanto al conocimiento del lector. Sí, a ver, una cosa que ha traído el mundo digital es que la puerta de entrada para crear o construir un medio es mucho más baja. Cualquiera, o sea, hablamos de los medios, ¿no?, en general, etcétera, y ahí estamos mezclando todos. Estamos mezclando estructuras profesionales que, con mayor o menor acierto, como toda la vida, intentan atenerse a unos procesos, criterios, rigor, etcétera, y hay otro mundo gigantesco de micropartículas de gente que está intentando intoxicar. Lo vemos hasta en el Congreso de los Diputados. Hoy en día, el otro día Pachi López tuvo un incidente con no sé ni cómo se llama. Uno de Negre, un Negre, que te lleva a la pregunta de qué es un medio. ¿Qué es un medio? Esta gente que va al Congreso y que, porque se han creado un canal de YouTube y que están construyendo un negocio, polarizando
y haciendo ruido permanente, ¿no? Son un elemento más, pero yo no diría que son elementos periodísticos, son elementos de agitación, de intoxicación, de comunicación. Obviamente tenemos que ver, y las instituciones tendrán que ver, cómo abordar estos desafíos, que alguien que se autodenomina periodista pueda ser acreditado en el Congreso. Ese es un desafío no resuelto, ¿no? Entonces, creo que hay muchos medios haciendo un trabajo, en muchos casos, mejor del que se hizo jamás. O sea, para mí hoy en día los periódicos, yo miro los periódicos de los años 80 y 90, son en general los periódicos profesionales mucho mejores de lo que eran en los años 80-90. Este ejercicio lo hacemos mucho en el periódico cuando hablamos ¿qué de erratas tenemos en el periódico? Te vas a ver los periódicos del 80 y 90 y dices, Dios mío, las cosas, y el control, Dios mío, los titulares, Dios mío, no sé qué. Y hoy la creatividad, la capacidad de hacer cosas distintas, el nivel de medio de los periodistas es bastante alto en medios profesionales. En muchos. Y hay otro mundo gigante, porque es muy fácil en Internet construir llámale medio, llámale lugar de agitación, que todo el mundo a la hora de hacer un análisis de los periódicos, ya la gente no confía en ellos, etcétera, mete todo en el mismo saco, ¿no? Sí, es que de todas maneras yo creo que también la situación en general y la volatilidad, lo poco que dura el círculo de las noticias también ayuda a esto, y que los políticos presionen más. Las historias ahora pasan a velocidad de vértigo. Yo recuerdo el caso del Tito Berni en febrero, era lo más leído en nuestra web durante un mes. 5 o 6 meses después sacas un tema de ese caso y a nadie le interesa. Eso es uno de los mejores aliados de los políticos también, y se apoyan mucho en eso, en que los escándalos pasan y si aguantas el tirón unos días ya no tiene que dimitir nadie. Vamos a la última pregunta, muy breve. Vale. Sí, porque esté mejor. Aquí. Ahí está. A ver, estábamos... No, aquí. Ahí. Vale. Bueno, a ver, son 2 apreciaciones muy breves, no son 2 preguntas. Primero, el compañero del País argumentó algo sobre las columnas de opinión, ¿no? Yo sí creo que finalmente una columna de opinión es periodismo. No es una opinión que doy aquí en el bar tomándome una cerveza, con lo cual yo creo que se echa de menos que haya más citas a fuentes en las propias columnas de opinión, de manera tal que el que la firma con su nombre y apellido pues refuerce la interpretación que haga de cualquier tema. Y lo otro es que, a raíz de lo que habéis dicho los 2 colegas del Mundo y del País hoy aquí, y creo que es hora de que las facultades de Ciencias de la Comunicación, no todas, hagan un trabajo de ponerse al día, porque los niños que van a salir de aquí, las niñas graduadas, van a tener que conseguir trabajo en la prensa. Y seguramente, como decías tú, la base que se les da aquí es muy importante, pero se van a encontrar con un mercado de trabajo bastante diferente al que se les enseña aquí y en todas las facultades de Ciencias de la Comunicación. Simplemente eso, y muchas gracias porque ha sido muy, muy instructiva vuestras palabras hoy. Tenemos que terminar porque tienen que marcharse. Esta tarde tienen que estar los 2 haciendo sus periódicos. Agradeceros que saltase la puerta. Bueno, muchas gracias.